Mis hermanos, buenos días. Señor les bendiga. ¿Con frío? No, no tienen frío. Entonces yo soy el único. Bueno, mis hermanos, ya quedan solo dos clases con referente al tema de la familia y, y hemos visto cómo el Señor ha sido bueno en todas estas enseñanzas en la cual nos han ayudado a cada uno de nosotros en los diferentes roles que tenemos dentro del hogar. Y eso nos anima a que sigamos siempre confiados y siempre de la mano del Señor. Eh, Al hacer este estudio estaba mirando muchas etapas en las cuales nosotros como padres vivimos con nuestros hijos. Está la etapa cuando nacen eh, nuestros hijos bebés, esa etapa en la cual a muchos nos hizo pasar de largo en una noche, pasar desvelos, eh, con sus llantos, no sabíamos qué hacer, todos fuimos padres primerizos, esa etapa en la cual nosotros quizás dijéramos cuándo va a acabar o este niño será que se va a dormir ya. Esa es una etapa. Otra etapa cuando los niños empiezan a estudiar, ¿no? Y, y es cuando vemos que como es el primer desprendimiento de la madre o de nosotros, de los padres, cuando van solos al colegio con su maletica, su lonchera, eso trae, a mí personalmente me trajo esa como esa nostalgia o ese sentimiento de que sí, bueno, ya está fuera de nosotros, fuera del hogar. Entonces eso trae, esa es una etapa en la cual nosotros vamos viviendo. La etapa cuando están en el colegio, cuando empiezan a conocer sus amigos. Eh, ¿A qué llevo esto? Así como vamos por etapas, llega la etapa en la cual nuestros hijos ya van en adultez y se van cuando los vemos que salen por la puerta como adultos ya y nos tenemos que despedir. El tema que les quiero dar el día de hoy es el nido vacío que me correspondió hoy, cuando los hijos se van del hogar. Pero de una manera quiero enfatizar esto, como esto, el nido vacío, como esta etapa, la quiero tratar como una etapa de la vida, cómo glorifica a Dios, cómo glorificamos a Dios en ello, en esta etapa del nido vacío. Eh, Y nace una pregunta cuando, digamos, podrían hacer esta pregunta cuando los hijos ya se van y decir, bueno, ¿y cómo afrontamos esto? Un hermano, por favor, que me ayude con Génesis 2:24. Gracias, mi hermano. ¿Cómo afrontamos esto? La misma palabra del Señor nos ayuda a que nosotros podamos ser, ya tranquilos, tranquilos, esperemos. Tranquilos, vamos, despacio, tranquilos. Mis hermanos, con calma, por favor. Despacio, por favor, tranquilos. No, ya calmó, ya calmó, ya. No, no sé. Mis hermanos, por favor, ya calmamos, ya. Sí, ya pasó el temblor. Gracias a Dios, ya pasó, mis hermanos, ya podemos.
Mis hermanos, calma, calma, tranquilos. Si quieren, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Por tranquilidad de todos y porque sabemos que siempre hay algunas réplicas y todo el asunto. Si quieren, podemos salir unos minuticos, nos calmamos para que todos puedan estar tranquilos. Pueden salir y ya volvemos, ¿listo? Tranquilos. Si quieren, podemos salir unos minuticos como por guardar algunos protocolos.
Bueno, mis hermanos, vamos tomando asiento, vamos retomando otra vez nuevamente, por favor. ¿Qué fue? No ha pasado nada, mamita, ya estamos acá todos, tranquila. Quédate con la mamá. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a retomar. Bueno, si teníamos frío ya se nos quitó. Ya se me quitó, ya. Bueno, mis hermanos, retomando con la clase, retomando con la clase, hablábamos de la etapa que llega a nuestras vidas como el nido vacío cuando tengamos que decirle, despedir a nuestros hijos cuando ya vayan a formar, digamos, nido aparte. Entonces, ¿a quienes les gustan los documentales? Esos documentales de animales son chéveres. eh, y me llama mucho la atención cómo por ejemplo, las aves crían a sus polluelos. Ellos los alimentan, están allí cuidándolos, pero ya cuando llega el momento, ellos ya saben que tienen que partir de allí del nido, los empiezan a enseñar a estirar sus alas, a, los enseñan a volar. Hay unos que entre el mismo instinto los sacan del nido y los empujan para que ellos intenten a volar. Y si no pueden, ya cuando van a aterrizar los cogen otra vez, los llevan al nido y otra vez nuevamente, hasta que aprendan a volar. Obviamente, pues ellos actúan sin sentimientos, es puro instinto el que el Señor les ha dado a estos animales. Pero nosotros, el Señor, algo que hace parte de que nos haya creado a imagen y semejanza del Señor, es que tenemos estas cualidades, tenemos esos sentimientos tan maravillosos que podemos nosotros guardarlos allí y tenemos que mirar cómo, de qué manera nosotros vamos a utilizarlos para la crianza de los hijos. Hay un expositor que habla que nunca en la historia se ha visto a una mamá ave rasgándose sus alas porque sus hijos se han tenido que ir y haciéndose la pregunta, ahora, ¿cuál es mi propósito en esta vida si ya no tengo, ya mis polluelos se fueron? Obviamente, como les decía, son animales, nosotros somos diferentes, pero podríamos también nosotros como seres humanos llegar a esa etapa en decir, bueno, ¿y ahora cómo afrontamos esta nueva etapa de nuestras vidas? Entonces, por eso he querido que meditemos un poco en cuanto a cómo glorificamos a Dios en esta etapa. Estaba mirando qué significa esto del nido vacío. Pues ya en lo que hemos hablado, es esta etapa en la cual despedimos a nuestros hijos y los vemos salir por la puerta ya como adultos, ¿no? Pero averiguando, estudiando, estaba mirando que muchos lo tratan como síndrome del nido vacío, como una serie de problemas en la cual llegan al hogar porque los hijos se fueron y llega la desesperación o llega el desconsuelo y no sabemos cómo actuar. Pero yo lo he querido traer de esta manera, de cómo nosotros glorificamos a Dios como una nueva etapa en nuestras vidas, así como todas las etapas que vivimos, que tenemos con nuestros hijos, que ya hablamos, desde que nacieron hasta que van creciendo, vamos experimentando todas esas etapas con nuestros hijos. Entonces, primero quiero que hablemos un poco de cómo no afrontarlo. ¿Cómo no afrontarlo? Podríamos cuestionarnos y hacernos muchas preguntas en cuanto a, ¿será que hice bien mi trabajo?
y estaríamos ya más adelante, vamos a mirar de qué manera estamos pecando aquí contra el Señor y no glorificando a Dios. Otra pregunta, ¿ahora qué haré? Ya que mi hijo o mi hija no está, todo el tiempo lo dediqué al cuidado de ellos y no sé hacer otra cosa más, no sé qué hacer. Y entran en desesperación, en depresión. Otra pregunta, ¿cómo haré cuando se enferme? ¿Cómo hará mi hijo cuando se enferme? ¿Cómo hará quién lo va a cuidar como yo lo cuidaba? Si solamente yo, y eso casi siempre pasa con las mamás, que bueno, yo soy la que lo cuido bien, yo soy el que lo cuido bien, ahora qué va a hacer en su etapa de adultez, y se pueden cuestionar con todas estas preguntas. Miremos por favor Proverbios 3:5. Y hermano Jorman, si lo tiene por ahí, por favor, Proverbios 3:5. Gracias, mi hermano. Tenemos que tener cuidado con todas estas preguntas que acabo de hacer, con todos estos cuestionamientos, en creernos más sabios, porque a veces nosotros en nuestro propio entendimiento nos creemos más sabios y pensamos que por nuestra experiencia, porque ya tenemos muchos años de experiencia, porque es que nuestros hijos, yo fui el que los crié, yo sé cómo cuidarlos y he visto por ahí en publicaciones que que dice Dios, mientras mis hijos no estén conmigo, cuídalos, no sabiendo que Dios los está cuidando siempre, así esté con nosotros. Nosotros ya sabemos que somos incapacitados para muchas cosas, el Señor ha dado muchos dones a nosotros y nosotros tenemos que tener confianza en el Señor, de esa manera vamos a poderlo glorificar. Tenemos que tener cuidado con todos estos cuestionamientos y creernos que fuera del hogar nuestros hijos no van a estar seguros de que es que si no está conmigo no va a estar bien alimentado, no está bien seguro, porque solamente yo soy el que lo estoy cuidando. Entonces ya hemos hablado anteriormente de cuál es el rol de cada uno de nosotros y cómo nosotros debemos ir enseñando a nuestros hijos a una madurez y qué es lo que ellos deben tener en su corazón, que es el evangelio, el fundamento, que es la palabra del Señor. Entonces ahora sí, ¿cómo deberíamos afrontar esta nueva etapa? Teniendo en cuenta el texto que leímos anteriormente de Génesis 2:24, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una carne. Nosotros como padres debemos tener esperanza en el Señor. Nosotros tenemos que estar seguros en el Señor, que su misma palabra lo dice, que ellos, nuestros hijos, o sea, los hijos son un regalo de Dios, que el Señor nos ha dado a nosotros, que nosotros debemos enseñar, que debemos estar inculcándoles el evangelio. Los tenemos allí por cierto tiempo, pero ellos se tendrán que ir a formar un nuevo hogar, los dos serán una carne, una sola carne. A diferencia de los animales, la introducción que hacía anteriormente, ellos tienen una desconexión con sus hijos, nosotros no. No quiere decir que ahora los hijos se van y ya nosotros perdemos esa conexión con ellos. Hay una serie de tareas en las cuales como padres seguimos nosotros avanzando y seguimos nosotros tenemos que irnos preparando para poder seguir ejerciendo esa labor de padre y poder llenar entre comillas ese vacío que haya dejado nuestros hijos. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera para afrontar esto? La manera correcta que agrada al Señor es poner a Dios en primer lugar. Esa es la manera correcta, poner a Dios en primer lugar. Leamos por favor Deuteronomio 6:5, por favor. Gracias. Muchas gracias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es interesante acá cómo el Señor siempre
nos inculca el que debemos de guardar ese mandamiento, que debemos guardar y que amar al Señor sobre todas las cosas. Esa es la manera correcta que nosotros debemos. ¿Cómo vamos a afrontar esta nueva etapa del nido vacío? ¿Cómo la vamos a afrontar? Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Vamos y miramos Génesis, que el matrimonio, que nuestros hijos los tenemos allí, pero que en algún momento se tendrán que ir. Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿no? Ese es el vínculo matrimonial. Ellos tendrán que ir del hogar en algún momento de nuestras vidas. Y para muchos de nosotros, quizás en este momento que tenemos hijos pequeños, no lo vayamos pensando de esa manera porque todavía están pequeños, pero sí sería bueno ir enseñando a nuestros hijos en cuanto a esto, de que cuál es la manera correcta de salir del hogar, cuál es la manera correcta que llevan en su corazón de poner a Dios como el primer lugar en sus vidas, y cómo nosotros como padres debemos ir siguiendo avanzando en el Evangelio, inculcándoles ese Evangelio. Poner a Dios en primer lugar implica darle la mayor revelancia posible por encima de todos nuestros deseos, de todos nuestros asuntos, como personas, como seres humanos. Debemos recordar que Él es lo más importante para nuestras vidas, el Señor, partiendo de ahí. Que nuestros hijos, así los queramos mucho, que pueden ser nuestro mayor tesoro acá, que como los podamos tener, dijo mi hermano John Clavijo en una clase, tenemos que tener cuidado en no tener a nuestro precioso, Señor precioso allí, y idolatrarlos, porque debemos darle el primer lugar al Señor. Entonces esto nos llevará a reconocer a que nuestros hijos son del Señor, que como dice Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Debemos prepararlos para ese momento también, y nosotros debemos prepararnos también para cuando llegue ese momento. Ahora que se han ido, ¿ahora qué haremos? Sigamos leyendo por favor Deuteronomio 6 del 5 al 9, por favor. Otro hermano que me ayude ahí con la lectura de Deuteronomio 6, vamos a leer del 5 al 9, por favor. Muchas gracias, mi hermana. Esto que habla aquí el Señor, que pone al Señor en primer lugar y después da una tarea de que debemos nosotros como padres hablarle esto a nuestros hijos. Entonces, esto no queda allí solamente hasta que nuestros hijos hasta que nuestros hijos están en el hogar y después salen y yo no tengo nada que ver ya con ellos. Debemos prepararnos para cuando nuestros hijos necesiten un consejo. Eso sí es muy importante, debemos prepararnos. Cuando todos nosotros como seres humanos deberíamos estar preparados para dar un buen consejo bíblico. Y si nos damos cuenta, siempre en cualquier lugar nosotros somos consejeros, en cualquier lugar, en el trabajo, con un amigo, un familiar, con nuestros hijos, nuestros padres, siempre nosotros vamos a dar un consejo, y qué bueno es que nosotros podamos dar un consejo bíblico. Entonces ahora que se han ido, dice, ¿ahora qué podemos hacer? Podemos glorificar a Dios en esta etapa del nido vacío aprovechando bien el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. Esa es una manera de que nosotros podemos glorificar a Dios en esta nueva etapa,
Llegará el momento de que nosotros llegamos a despedir a nuestros hijos y ya quedarnos solos con nuestra pareja. Quizás padres o madres que estén solteros quedarán solos también, ya sin sus hijos. Habrán ya personas, padres de familia que ya pasaron o estarán pasando por esta nueva etapa. Y es importante reconocer esto, aprovechando bien el tiempo. ¿Será que habrá tiempo de sobra? Claro que sí, ahora hay más tiempo. El tiempo que ahorita tenemos destinado para el cuidado de nuestros hijos, levantarnos temprano para que vayan al colegio, acostarnos temprano porque los niños se tienen que acostar temprano. Ya cuando se han ido, han superado esa etapa y ya están en su etapa de adultez, nos quedará mucho tiempo. Y nosotros como creyentes debemos mirar cómo debemos aprovechar ese tiempo, aprovechando bien el tiempo, dice su palabra. Es para evaluar muchas cosas en esta nueva etapa. Es un tiempo en la cual podemos culparnos o no culparnos. Como criamos a nuestros hijos, podemos cuestionarnos y podrá llegar ese momento de decir, bueno, hubo momentos de que mi crianza no fue la correcta, utilicé las palabras inadecuadas quizás para educar a mis hijos y quizás pudiera volver el tiempo atrás para hacerlo mejor, pero algo que debemos descansar es que nosotros debemos confiar en el Señor. Nosotros no somos perfectos para llevar una crianza perfecta, pero sí tenemos la palabra, la escritura, en la cual nos da los parámetros para que nosotros podamos llevarla. Pero debemos confiar en que el Señor, que sí es perfecto, Él cuidará y seguirá cuidando a nuestros hijos en donde quiera que estén. Eso es un alivio para nosotros. Ya teniendo mucho tiempo, mis hermanos, en cuanto a esta etapa, ya cuando nuestros hijos se han ido del hogar, debemos mirar cómo podemos prepararnos para un buen servicio en la iglesia. Buscar ese vacío que quizás haya dejado nuestros hijos en el hogar. Ya no vemos esa compañía allí y podrá llegar ese desconsuelo a nosotros, ¿no? Como seres humanos pues vamos a tener ese desconsuelo. Ahora mis hijos que eran pequeños, el niño que era pequeño, la niña que era pequeña, que jugaba, que correteaba, ya no está en la casa. Pero debemos en eso buscar consuelo en el Señor, y en eso vamos a buscar glorificar a Dios. Cuando nos quedamos, por eso yo quería tratar este tema como una etapa y no como un síndrome, como un problema, es que debemos buscar que en esta manera glorifiquemos al Señor, que nosotros al recordar esas etapas de la niñez de nuestros hijos podamos entender que el Señor es bueno y maravilloso, que así como los sostuvo desde que nacieron hasta que salieron de la casa, así lo seguirá haciendo, porque así fue con nosotros. Y como ya lo dije, prepararnos para que nuestros hijos lleguen a nosotros a recibir un consejo, un buen consejo del Señor, es sabio. Y siempre nuestros hijos van a acudir al Padre, a los padres, a buscar ese consejo. Nosotros, me acuerdo cuando la niña se nos enfermaba mucho y llamaba, yo ya no sabía más qué hacer, llamaba a mi mamá y mi mamá con sus remedios, haga esto y nos daba consuelo. Y a veces iba a mi papá y él decía, ustedes con una niña, nosotros con 4, nosotros sufrimos más. Entonces nosotros esperando un consejo o algo que nos aliviara y antes como que no, nos deje llorar. Entonces, no, es bueno porque nosotros los hijos siempre van a querer buscar un consejo de los padres porque los padres ya pasaron por esas etapas, en el matrimonio, problemas en el hogar. Qué bueno es eso que nosotros aprovechemos bien ese tiempo para prepararnos en el Evangelio. Otra manera que podemos glorificar a Dios en esta nueva etapa es seguir orando por nuestros hijos. Orando por su matrimonio, orando por su independencia, orando por sus vidas, sus almas, para que el Señor les siga guiando, les siga enseñando,
que no se aparten de sus caminos, que quizás ellos se apartaron, pero nosotros seguiremos orando. Nosotros hacemos nuestra tarea de inculcarles el Evangelio y qué bueno sería que ellos siguieran esos caminos, pero donde no, debemos también tener confianza en el Señor, de que ya nosotros hicimos una tarea en la cual el Señor nos ha encomendado, pero el Señor es el que seguirá cuidando de ellos también. Otra manera de glorificar a Dios es desarrollar nuestras disciplinas espirituales, ¿no? Ya pasamos por ello en esta escuela dominical y quizás una de las formas que podríamos decir, yo no puedo llevar mi disciplina espiritual de una lectura consecutiva o un buen devocional o en familia o algo así, es porque no tenemos, casi no nos queda tiempo. En esta etapa ya no habrán excusas. Si habían excusas, aquí ya no puede haber excusas de que no me va a quedar tiempo para hacer un devocional. Si están solos o si están con la pareja, un buen devocional, eso ayuda a animar, a llenar ese quizás vacío que haya dejado nuestros hijos y nos fortalece aún más. Tenemos más tiempo para compartir con la pareja. Si nos damos cuenta, cuando llegan los hijos, muy pocas veces apartamos un tiempo para la pareja, porque ahora centramos como la atención a nuestros hijos, al cuidado, al estudio, llega la mañana, se acaba el día, otra vez la noche y otra vez todos los días lo mismo, y a veces no sacamos tiempo para la pareja, en la cual deberíamos trabajar como parejas en este asunto, aún teniendo hijos, ¿no? Hay que sacar un tiempo para la pareja, así tengamos nuestros hijos, aún en casa. Pero en esta nueva etapa será gratificante recordar todos esos tiempos perdidos y hacer algo en pareja, retomar esos tiempos y avivar el fuego del hogar, del amor de la pareja. Sería muy bueno. Y tener en cuenta que nuestro rol como padres aún no ha terminado, ¿no? Como lo leíamos en Deuteronomio. Nuestros hijos seguirán necesitando el Evangelio. Y nosotros, como una madurez más en el Evangelio, siendo más maduros en ciertas cosas, nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, quizás aterrizarlos si están haciendo las cosas mal, guiarlos por el camino correcto. Siempre vamos a poder dar un buen consejo a ellos y nuestro rol no ha terminado. Eso que hay en nosotros, que aunque pasemos por esa etapa de ese nido vacío, tenemos todavía nuestros hijos, que así sean adultos, que así sean la edad que tenga, pero nosotros podemos seguir amándolos, porque esa conexión no se va a perder, donde quiera que estén nuestros hijos. En muchos de nosotros que tenemos padres todavía, y no importa dónde estén, siempre vamos a una llamada, a visitarlos, y siempre vamos a tener esa conexión con ellos. Y nosotros que tenemos todavía la oportunidad de irnos preparando para ese momento, es bueno que tengamos en cuenta que partiendo de que debemos poner a Dios en primer lugar, que es el centro de nuestras vidas, que el Señor es el que nos capacita y nos guía, ahí para allá aparte de lo demás, en la cual nosotros podamos dar ese refrigerio para nuestras mismas almas, y eso glorifica al Señor, eso va a seguir glorificando al Señor. Otra manera de que podamos vivir esta nueva etapa del nido vacío es apoyándonos en la iglesia, recibiendo ese consejo de los que ya pasaron por ahí. Si estamos pasando por ese momento, buscar consejo del Señor, buscar refugio dentro de la misma congregación. Y nos hablaba el pastor hace 8 días, nosotros aquí dentro de la iglesia también somos padres, damos un buen consejo al que lo necesita. Nuestras experiencias nos ayudan a que ya hemos aprendido muchas cosas y podemos seguir dando un consejo del Señor. Y que es bueno, por eso les hablaba que todos nosotros en nuestras vidas vamos a siempre dar un consejo,
Y qué bueno es que siempre podamos dar un consejo, pero un consejo de acuerdo a las Escrituras. Ya para terminar, mis hermanos, en esta nueva etapa debemos ajustarnos a esta realidad. Debemos hacer unos ajustes en la cual nosotros siempre vamos a ir aprendiendo. Ya lo dije al inicio, siempre nosotros somos padres primerizos, no llegamos aprendidos, siempre vamos a experimentar, vamos a mirar cómo se cura este resfriado, que nuestros hijos se golpearon, cómo lo vamos a tratar. Vamos todo eso a ir aprendiéndolo en el camino. Y siempre encontramos consejo del Señor que esperamos en Él. Como leíamos en Proverbios, no nos podemos apoyar en nuestra propia entendimiento, en nuestra propia prudencia, en ser sabios nosotros mismos, en que es que yo sí puedo y es que yo soy el que hago y mis hijos están así es porque yo los he educado de esa manera y sacar provecho de ello, sino es que el Señor ha sido bueno y el Señor en su infinita misericordia nos sigue capacitando y nos da las herramientas para criar a nuestros hijos. Y estoy por seguro de que el Señor nos seguirá capacitando y aún en esta nueva etapa que vamos a pasar más de uno y los que ya están pasando de este nido vacío es descansar en el Señor y que el Señor nos dará las herramientas necesarias para poder seguir adelante. Entonces buscamos dependencia del Señor y en eso vamos a poder glorificar al Señor. Y si miramos en todas las clases que hemos pasado, ya nos queda solo una en cuanto a la familia. Miramos que cómo en todos nosotros podemos glorificar a Dios en cada parte de nuestro hogar, en los diferentes roles que el Señor nos ha dado, cómo nosotros glorificamos a Dios. Y en esto no es la excepción. Ya cuando nuestros hijos parten del hogar, nosotros, pues, hay muchas formas de glorificar a Dios. Seguir orando y seguir capacitándonos para que podamos llenar ese vacío que haya dejado nuestros hijos, pero que el Señor es perfecto y que están al cuidado de Él para siempre. No sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos, algún aporte. ¿Alguna experiencia? Que no sea el temblor. Espero ya superado eso, ¿no? Bueno, mis hermanos, el Señor es bueno y en verdad que cuando nosotros vayamos a pasar por esta etapa de ver partir a nuestros hijos, y si llegamos a sentir esa soledad, esa desesperación, no sé qué hacer, podamos acudir a los más experimentados también y buscar consejo del Señor y que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra en la cual, Señor, nos llega a tiempo y nos ayuda, Señor, a que podamos prepararnos para esta nueva etapa de nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que en todas las etapas que vivimos con nuestros hijos, Señor, tú has estado allí. Aunque pareciera en nuestras vidas que no haya una salida y que no sabemos qué hacer, pero tú, Señor, es bueno y siempre, Padre Santo, siempre tú nos capacitas. Qué bueno, Señor, es conocerte. Qué bueno, Señor, porque tú has prometido no dejarnos solos. Tú has dejado el consejo, que es tu palabra, Señor, y en ella encontramos, Señor, refugio. Podemos, Señor, descansar en ti, Señor, en que tú, Señor, eres perfecto, tú eres sabio, soberano, Señor, que en ti están todos los tiempos, en ti está la vida, Señor, y que esta nueva etapa que vayamos a vivir, Señor, y que nosotros podamos tener nuestras vidas al servicio tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor, que van creciendo, que van conociendo de ti también, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos predicarles el Evangelio, Señor. Dice tu palabra, Señor, que
Aun cuando fueren viejos no se apartarán de tus caminos, Señor. Pero si nosotros le hemos predicado el Evangelio, nuestra responsabilidad como padres, Señor, y en eso estaremos seguros, Señor, de que hicimos una tarea, Señor, y el día que ellos se vayan, Señor, estarán y seguirán estando en tus manos como hasta el momento, Señor. Y ellos llegarán a empezar una nueva vida, una nueva etapa en sus vidas, Señor. A empezar con sus familias, con sus hijos, Señor. Y qué bueno es que nosotros como padres podamos estar allí para apoyarlos en oración, en un consejo, Señor, en darles una seguridad en tu palabra, Padre amado. Ayúdanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a pasar por este momento, Señor, y a que podamos pasar esa etapa cuando esté en el momento de nuestras vidas, Señor, poderla afrontar de una manera que te glorifique, Padre Celestial. Danos seguridad, confianza, Señor, y que en todos nosotros podamos estar seguros en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, mi buen Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.